en un paciente que tiene diabetes, obesidad, que tiene resistencia a la insulina, que tiene alguna condición crónica, le es más beneficioso desde el punto de vista molecular un plátano verde que un plátano maduro, por simplemente el hecho de que su índice glicémico es mucho más bajo. Fíjense en esta imagen que también es muy didáctica, vemos entonces lo que es el índice glicémico. El índice glicémico es prácticamente entender que hay carbohidratos que llegan muy rápido al torrente sanguíneo y hay carbohidratos que llegan muy despacio al torrente sanguíneo. Son la misma estructura, es decir, son carbohidratos, pero a nosotros en este punto de la evolución nos conviene más como especie tener carbohidratos lentos que rápido, porque la mayoría de nosotros por azares del trabajo, por azares de, en este momento, pues del destino, no tenemos tanta actividad física, nuestro trabajo es más sedentario, no gastamos tanta energía en el día, entonces para este tipo de personas es mucho más adecuado a nivel de salud consumir alimentos con bajo índice glicémico, como el plátano verde. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. ¿Cuál es la diferencia del punto de vista bioquímico y nutricional de este alimento? Que el plátano verde es un almidón, básicamente es un carbohidrato complejo, pero a medida que ese alimento va madurándose, va oxidándose, va generando que las uniones de los carbohidratos se liberen, se suelten y se formen son monosacáridos. Entonces de un carbohidrato complejo que tiene un plátano verde, estamos pasando a un carbohidrato simple que ya estaría en un plátano maduro o en un banano. ¿Por qué es tan importante hablar del plátano y por qué lo elegimos para esta presentación? Porque el plátano es un alimento de consumo masivo y lo consumimos en diferentes presentaciones, en diferentes recetas, lo consumimos frío, caliente, lo hacemos en diferentes tipos de presentación, en moneditas, en patacones, en tostiones, en chips. En diferentes platos encontramos este tipo de alimento y hace parte casi que de la idiosincrasia de muchos países de América Latina, del Caribe, inclusive de Norteamérica. Entonces por eso lo utilizamos, porque para esta presentación es muy importante desarrollar un concepto que se llama el índice glicémico. Entonces fíjense ustedes, nosotros siempre utilizamos para el desarrollo de estas presentaciones nuestro banco de alimentos, alimentacionmolecular.org. Si ustedes ingresan a nuestra página pueden colocar un alimento y ver de qué está hecho este alimento y a qué grupo molecular pertenece. Entonces en el caso de un banano o un plátano maduro, lo que estamos viendo es que es un carbohidrato, básicamente tiene 20 gramos de carbohidrato, y estos 20 gramos de carbohidrato, cuando lo digamos queremos estudiar más a profundidad y saber qué tipo de carbohidrato es esto, vemos entonces que gran parte de su estructura son azúcares, el 16%, es decir, casi más del 90% de su estructura son azúcares, y de esos el azúcar más representativo es la fructosa. Entonces, cuando hablamos de que un banano puede causar diabetes o que puede empeorar una diabetes, es precisamente porque al madurarse esa estructura en ese plátano verde que pasa a maduro y que muchas veces se consume ya casi negro, lo que estamos consumiendo son azúcares intactos y en su mayoría son azúcares que vienen de un monosacárido que es la fructosa, que tiene unas particularidades organolépticas. Uno es que la fructosa huele dulce y sabe dulce. Entonces por eso si nosotros estamos pasando por una enfermedad crónica o por un suceso donde se nos está subiendo el azúcar, o por ejemplo si tenemos un paciente que fue a un servicio de urgencias porque tenía un dolor, tenía una enfermedad pulmonar aguda y le recetan, digamos, corticoides, prednisolona,
a estas personas se les puede comenzar a subir el azúcar precisamente como efecto colateral de un medicamento como un corticoide. Entonces, si la persona no mantiene un correcto cuidado en su alimentación, en su selección de alimentos, por ejemplo, si le gusta mucho consumir plátano maduro o banano, lo que va a suceder es que se va a enfrentar a tener picos de azúcar elevado. Entonces, fíjense aquí en este glucómetro, como vemos una persona que tiene 196 miligramos por decilitro. Los que utilizamos esta medida en Norteamérica se usan los milimoles por litro. Encontramos entonces que hay un pico de azúcar elevado. Los rangos de tolerancia para una persona que ha comido algo de alimentos viene más o menos desde 60 miligramos por decilitro a máximo 160 miligramos por decilitro para considerarse una glicemia normal o un nivel de azúcar normal en sangre. Entonces, si vemos esta diapositiva, vemos que la persona tiene un pico de azúcar y esto no lo da la cantidad de banano que consuma o la cantidad de plátano que coma en cuanto a la porción respecta, sino que así sean pequeñas porciones, el problema es que gran parte de la estructura del banano o del plátano maduro son azúcares simples que van a llegar muy rápido a la sangre y van a hacer un pico de glucosa muy elevado. Yo siempre le explico a mis pacientes con, digamos, ejemplos muy fáciles de entender. Por ejemplo, si usted tiene un carro que tiene un motor grande y que corre muy rápido, eso lo estamos hablando como si fuera un monosacárido, un azúcar rápido, que llega rápido a la sangre. Pero cuando tenemos un carbohidrato lento, es como un carro más pesado, con un motor más pequeño, que se demora más tiempo en hacer el mismo trayecto que hace un carro rápido. Entonces, fíjense el lado contrario de la moneda. El lado contrario de la moneda es el plátano verde. Es el mismo alimento, pero ha tenido un proceso, digamos, no de oxidación como el que tiene el plátano ya maduro. Es decir, su estructura molecular, podemos decir, es intacta, digamos, está recién desprendida de la madre, es decir, del árbol, y en ese momento sus carbohidratos mantienen su estructura sin oxidarse. Entonces tenemos un alimento que efectivamente es carbohidrato, el 29%, es decir, 29 gramos de carbohidrato tiene un plátano verde. Pero si hacemos el mismo ejercicio de estudiar su composición física y química, lo que vemos es que no tiene azúcar. Entonces no va a oler a dulce. Miren, la fructosa llega al 0%, los azúcares no llegan ni siquiera al 2% en su totalidad y gran parte de esa estructura es almidón. Almidón es el 25%. Entonces, por eso muchas veces no entendemos los conceptos. Un almidón es un carbohidrato lento que llega despacio a la sangre, es decir, un plátano verde de la boca a la sangre puede tomar alrededor de 4 a 5 horas en dispararnos la glucosa, en tener el impacto glucémico. Pero si cogemos ese mismo plátano y lo envolvemos en papel periódico, que muchas veces hacemos aquí en América Latina, lo ponemos sin luz y lo dejamos madurar para consumirlo ya dulcecito, diferente, en una receta que por ejemplo requiere una tajada madura, ¿sí? Ahí nos topamos con que es el mismo alimento, pero los carbohidratos ya son rápidos, es decir, entran muy rápido al torrente sanguíneo. Entonces vemos el lado contrario. Fíjense que una persona que se come un plátano verde no necesariamente va a tener un impacto en la glucosa tan alto. Fíjense que aquí ya tenemos el mismo glucómetro, medimos la glucosa en un paciente normal o sano y vemos que no sube ni siquiera por encima de 100 miligramos por decilitro. Entonces, estamos teniendo en cuenta que es un mismo alimento, es el plátano, es el mismo, pero su madurez hizo cambios estructurales en la molécula de carbohidrato. Entonces, sigue siendo un alimento considerado carbohidrato porque no estamos cambiando a otro grupo molecular. Lo que más aporta un banano es carbohidrato, pero un banano maduro llega rápido a la sangre y un banano verde o un plátano verde no va a llegar tan rápido al torrente sanguíneo. Y en el caso, por ejemplo, de una persona que esté buscando azúcar rápida, disponible, altamente biodisponible,
En ese momento, por ejemplo, un deportista que está haciendo ejercicio, está corriendo, está montando en bicicleta y necesita energía rápida, pues le sería mucho más fácil un plátano maduro o un banano. Por eso, si para nadie es un secreto que ustedes ven a un deportista comiéndose un banano, no se ve a un deportista comiéndose un plátano verde o comiéndose un patacón, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de un paciente o una persona que no esté haciendo actividad física, que simplemente quiera disfrutar de un alimento como lo es el plátano en diferentes presentaciones gastronómicas, lo más recomendado sería preferir siempre el de bajo índice glicémico, es decir, el plátano verde.